Esto es en vivo, ya lo dijimos, lo puedes seguir también no solo por el dial de la radio, sino por internet, www.radionet.com.ar, radio en vivo. Y ya no vamos con más prólogo, lo presentamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Me refiero a Oscar Marco, concejal del bloque La Concertación aquí en el HCD de Marcos Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bernardo? Bien, bien. Te agradezco la invitación. Bien, a ver, me gustaría empezar un poco con este tema. ¿Te aclimataste a ser ahora concejal oficialista, ya que siempre fuiste concejal opositor? Sí, me costó bastante, ¿no? Te digo, porque no solamente fui concejal opositor en 2 oportunidades, sino que también fui dirigente político sin cargos durante muchos años, siempre en la oposición, y curiosamente también en partidos chicos, en partidos, digamos, sin demasiado peso político en el panorama nacional y aún local, ¿no es cierto? Pero me costó bastante. En este periodo de sesiones, bueno, hemos trabajado ya más dentro de lo que es obligatorio en cuanto a darle manija a los proyectos del Ejecutivo, y comenzamos a adaptarnos a trabajar en equipo con el Ejecutivo, ¿no? Con lo cual es bastante diferente a la mecánica que se utiliza cuando uno tiene un bloque de oposición y... Es más fácil, ¿no? Es más ser fácil, opositor que oficialista. Es más fácil, pero también es más compromiso también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta mucho, como está dada la regla de juego de la política en la Argentina, cuesta mucho coincidir. Parecería como que si uno es oposición no debe coincidir en nada con el oficialismo. Y yo no pienso de esa manera. A ver, cuando eras oposición, ¿demostrabas eso? ¿Tenías coincidencias con el oficialismo en el tiempo? Sí, efectivamente. Y he recibido muchas críticas también por eso. Porque, como te digo, hay una cultura en la oposición que nada está bien de lo que está haciendo el oficialismo. Está todo mal. Igual fuiste muy cuestionador de la época de la gestión Salzman. Sí, es cierto, pero no por cuestiones de posiciones de tipo ideológico político, sino más bien por errores graves que cometía la administración Salzman, de manera que me daban pie para ser duro, crítico en muchas de las ocasiones. Pero también nosotros acompañamos muchísimas veces, te diría, tengo por ahí algún archivo, hemos acompañado con nuestro voto positivo en muchas de las iniciativas que hizo el oficialismo en aquel tiempo. Y el tema presupuesto, ¿cómo era la historia? Porque acá hubo, bueno, presupuestos que el intendente tuvo que manejarse con un presupuesto anterior porque no se votaba. Cuando uno dice que la regla básica es, bueno, damos el visto bueno, pero criticamos la forma, las partidas, etcétera, etcétera. Pues la herramienta que tiene el intendente. ¿Ustedes cómo jugaban en ese sentido? Nosotros el primer año que fuimos concejales con mi compañero Teddy McLaughlin, votamos en contra, no aprobamos el presupuesto, que fue en el año 96. ¿Pero esa no es una contradicción con lo que piden ahora, por ejemplo? Bueno, en ese momento nos dimos cuenta, a partir del 97 en adelante, que no teníamos ningún derecho a desconfiar de que ese presupuesto no se iba a ejecutar. Y empezamos a aprobarlo. A partir de ahí aprobamos, creo que todos. Ahí se dio una cuestión de experiencia, ¿no? Arrancamos y nos dimos cuenta que esto no era lo conveniente, dimos marcha. Lo que cuestionábamos sí era la oportunidad, porque el oficialismo en aquel tiempo tenía la costumbre de aprobar el presupuesto cuando prácticamente estaba ejecutado ya. No lo hacían los tiempos en que debería hacerlo. Entonces, más que un presupuesto, era una rendición de cuentas, y eso lo cuestionábamos mucho. Pero en realidad el presupuesto, como presupuesto, nos dimos cuenta de que no podíamos nosotros desaprobarlo, porque era una actitud de desconfianza, salvo cuestiones muy exageradas, cuestiones de confianza, y pensábamos que no teníamos derecho a eso. Recién usted, Oscar, estamos hablando con Oscar Marco, dirigente de Frente Grande y además, por supuesto, concejal de La Concertación, del partido gobernante aquí en Marcos Paz. Dijo que es un conjunto, ¿no?, donde está el Ejecutivo y donde está el Consejo Deliberante. ¿Hasta dónde hay obediencia debida? Tenemos la suerte de tener un intendente
que para algunas cosas es un vasco tosudo y para otras es un hombre muy abierto, sobre todo en las relaciones que tiene con el Departamento Ejecutivo y fundamentalmente con el nuestro bloque. Nosotros nos hemos permitido en algún momento por ahí abstenernos. Adriana Ruiz, mi compañera, se abstuvo en 2 o 3 oportunidades de votar y no tenemos una bajada de línea rigurosa. ¿Pero fueron temas menores o temas que...? Digamos temas menores, sí, es decir, no de mucha importancia. Pero también tenemos un mecanismo previo que es el debate y la discusión en el bloque. Ahí cada uno dice lo suyo, generalmente coincidimos en lo básico. ¿Hay enojos a veces? Sí, hay debate. También tenemos ahí esa práctica que la ha impuesto el presidente de nuestro bloque, Marcelo Soto, que nos permite y nos respeta mucho en eso, y muchas veces no hemos coincidido, a veces con él y a veces con el Ejecutivo, pero bueno, limamos algunas diferencias, y bueno, el objetivo es darle al Ejecutivo las herramientas para que gobierne y que gobierne bien. ¿Qué me marca por un lado el Ejecutivo y por otro lado el presidente de su bloque, que es Marcelo Soto? Y con el presidente del HCD, que es también del palo usted, me refiero a Alberto Iyuribere, ¿cómo es la relación? Muy buena. Bueno, Alberto Iyuribere también tiene una característica como presidente del bloque. Primero, que prácticamente con el bloque, no trabaja en lo fino, en los detalles no trabaja. Él asume su papel de presidente del Honorable Consejo y su trabajo es consensuar con el bloque opositor. Por 2 razones. Primero, porque nos parece una mecánica que siempre trae sus frutos. Muchas veces el buen negociador consigue cosas que el mal negociador o aquel que no permite ningún tipo de modificaciones en su primer criterio, ya jugado, no consigue. Alberto tiene características de hombre negociador. Y buena relación con casi todos los bloques. A veces, uno ve las sesiones que uno participa casi en todas, después hacemos la crítica ahí en la página, o el artículo correspondiente a lo que fue la sesión, y daría la impresión una buena relación con todos los bloques, a pesar de que a veces, claro, hay que defender posiciones del Ejecutivo y es muy cuestionado por la oposición, ¿no? Es cierto, muchas veces lo hemos comentado con vos, después de cada sesión, a veces hasta nos molesta de que el presidente del bloque tenga exagerada paciencia en alguna de las cuestiones. Y a veces lo han dejado solito, ¿eh? Lo hemos dejado solito y después de la sesión hemos tenido debate y discusiones muy duras con él. Pero bueno, hace a la mecánica de la cuestión y fundamentalmente creo que hay que emplear en estas cuestiones la más absoluta sinceridad, ¿no? Uno no puede andar ocultando ideas y ocultando formas de pensar, porque la mejor manera es ser franco, sobre todo entre nosotros, ¿no? Ahora entiendo más o menos dentro la voz que ha sacado Martín Marcos, ¿no? Porque tenés una buena voz. Está bien, Martín tiene una voz espectacular, ¿no? Estamos hablando de tu hijo. Por el tema de la voz. Sí, como... muchas veces nos confunden. Las chicas no, ¿eh? ¿Sí, no? No, las chicas no. Pero no me veo nada parecido a Martín. Martín me parece con una voz espectacular. Así es. Te hago las 2 últimas con respecto a este bloque. A ver, ¿qué diferencia notas entre aquel o aquellos consejos que te tocó vivir como opositor y este consejo deliberante como oficialista? Diferencias. ¿Diferencias o cosas parecidas? Bueno, ¿por qué no? Mucha la diferencia. Empezamos en el año 96 siendo 10-4. Imaginar lo que fue eso. Y los 4 de la oposición éramos 2 radicales y 2 frepacistas. O sea, eran 2 bloques de 2. Nosotros abríamos la boca y nos mandaban a barrer. Queríamos hacer una idea, nos mandaban a hacer un café. Porque hasta los 2 tercios tenían, ¿no? Con esa posición. Absolutamente. Y cuando no querían, cuando la gran mayoría de los proyectos se votaban sobre tablas y se aprobaban prácticamente sin estudio. ¿Podían meter proyectos ustedes
¿hubo proyectos que fueron aprobados y que fueron presentados por la minoría en aquel entonces? Mira, por ahí tenía los números. Yo en 8 años que fui, en los 2 periodos, creo que se aprobaron nuestros 5 proyectos. 5 proyectos. Y los 5 eran de declaración, claro, o por cuestiones nacionales, o por adherir a alguna cuestión nacional, ¿no? Sí. Lo demás nada, ¿eh? Fíjate que nosotros arrancábamos cada periodo, en los 6 años, presentando 3 o 4 proyectos que nos parecían buenos. Uno era de la preservación del patrimonio histórico. Lo presentamos los 6 años y no lo logramos. El otro era la formación del juzgado de falta, del tribunal de falta. Los 6 años y no lo logramos. Que se terminó aprobando ahora, ¿no? Que se terminó aprobando, sí, está ahí. Porque ahora existe. Sí. El otro, el tercer proyecto, era el de los lomos de burro en algunas esquinas. 6 años y no se aprobó. Y fundamentalmente el último era de, bueno, ahora no me acuerdo cuál era, pero eran 4 que presentábamos. Sí, y el de banca abierta. Banca abierta. De esos 4 proyectos siempre arrancábamos cada año con esos 4. Y ninguno de los 4 se aprobó durante 6 sesiones ordinarias. Bueno, hoy parecería como, a pesar de que hay discusiones muy duras, que es lógico por otra parte, porque son bancadas con pensamientos diferentes, ¿no? Claro. Por más que arriba, salvando Unión Pro, que está en el bloque del PJ, en el bloque con Frente para la Victoria, bueno, hoy todos van al gobierno nacional, ¿no? Esto es de ese modo. Te hago esta consulta, ahora volviendo a la actualidad, ¿no? Se hizo una conferencia de prensa en la cual participaron los concejales cuando obtuvo la intendencia interina de Alberto Isurriberri por las vacaciones de el intendente actual, me refiero a Ricardo Curucheve, por las vacaciones lógicamente ordinarias, ¿no? Por el tema seguridad. A eso quería ir. Y justo participaron ustedes y vos planteaste que vas a tener una reunión o solicitaste una reunión con Nilda Garré, la ministra de Seguridad, para ver el tema de que Gendarmería pueda patrullar las calles de Marcos Paz. ¿Cómo está esto? Bueno, bien, sí, este fue un mandato que recibimos del intendente Curuchet antes de irse de vacaciones, y como concejales del Frente Grande en la concertación, pues sabes que Nilda es la presidenta a nivel nacional del partido Frente Grande, de nuestro partido. Pero bueno, eso aceita un poco el mecanismo, pero institucionalmente nos hemos dirigido a ella como ministra de Seguridad para ver si podemos incluir en Marcos Paz en el circuito de control y prevención de Gendarmería. Hacemos mucho hincapié en esto, control y prevención, no represión. Eso fundamentalmente quedó muy claro, porque no queremos entrar en esta cuestión, en estas campañas, sobre todo mediáticas, de cada vez que hay un hecho doloroso, un hecho sensible a la opinión pública, se habla inmediatamente de represión, de bajar la imputabilidad. Esto demuestra que ustedes están planteando que la inseguridad es un hecho concreto, que existe, que tal vez no es lo aumentativo de algunos medios comunicacionales, pero existir existe. Existir existe, pero sí se le da una difusión muy exagerada al tema, y eso instala en la sensibilidad de la gente una mayor proyección de lo que es. Con lo cual no estoy diciendo que acá estamos en un reino de la paz, no, de ninguna manera. La inseguridad existe. Tampoco vamos a decir, lo cual es cierto, pero tampoco vamos a esgrimir aquello de que, bueno, la inseguridad es un problema mundial que pasa en todos los países. En la gran mayoría de los países pasa mucho más que en la Argentina, lo cual es cierto. En los países latinoamericanos, en África, por ejemplo, ¿no? Pero... Y en otros también, en Estados Unidos. Los exactamente. índices de seguridad son muchísimo menores que Argentina, pero bueno, aquel que tiene una desgracia... hay que estar en carne propia. Va a decir, a mí que me importa lo que pasa en Estados Unidos, a mí me interesa lo que pasa en mi cuadra, ¿no es cierto? Y si bien tampoco compartimos esa filosofía, porque el vecino se preocupa porque le pasa a ellos, nosotros como dirigentes tenemos la obligación de tratar estos temas de forma general y en forma, digamos,
comunitaria. Yo lo planteé acá y por supuesto también en la página www.marcospaz.com.ar que, a ver, es cierto, sucede, hay muchos casos de homicidio, también es cierto que hay muchos casos de homicidio donde los temas son cuestiones más familiares que por robo, hurto o asesinatos, y también es cierto que llamativamente digo cierto, porque no veo a la gente que responda del mismo modo, porque capaz no se exagero, porque es tapa de un diario cuando vuelca un micro y desgraciadamente fallece mucha gente, o cuando hay un accidente en la ruta donde también sucede esto mismo. Pero si uno toma los números, accidentes de tránsito son enormes, en cantidad mucho más importante que lo que tiene que ver con la inseguridad y los homicidios. Por ejemplo, el último año hubo 8.000 muertes en la República Argentina. Una barbaridad. Y no se toma la misma nota en los medios o la misma nota de la gente, ¿no? Tenés razón, es cierto, hay 20, 25 muertos por día por cuestiones de accidentes de tránsito. Se bajó un poco el índice con respecto al año pasado. Es cierto. Pero lo que vos decís es muy cierto. Es decir, no hay campañas, salvo la lucha por la vida y... Exactamente, y te digo, tiene mucha repercusión en los medios cuando el accidente hay más de 3 muertos. Claro. Si hay menos de 3 muertos, tiene poco. Pero si hay más de 3 muertos, un micro, etcétera, tiene mucho más. Y bueno, y es cierto, yo voy al tratamiento que tienen estas noticias, que le dan una repercusión, creo, inusitada, a un problema que evidentemente es grave. Pero yendo a lo tuyo, el contacto lo hemos hecho ya con la doctora Nilda Garré, que por supuesto está absolutamente ocupada con muchos temas. Ella misma nos mandó un mail diciendo de que el expediente, el pedido nuestro lo tenía la jefa de seguridad operacional, que es la doctora Camaño, que es, bueno, muy vinculada con nuestro dirigente Darío Díaz. Ahí hicimos nosotros el contacto. La doctora Camaño, si bien todavía no nos ha dado, digamos, una entrevista, nos prometió tener muy en cuenta nuestro pedido. Es más, en algunos casos no se ha podido concretar porque hay algunas ciudades que han pedido lo mismo y no tienen lugares. Nosotros sí tenemos el lugar para que inclusive se asiente Gendarmería, o por lo menos que tenga un punto de referencia en Marcos Paz, Gendarmería, que sobre la ruta un lugar donde podían ellos hacer un campamento o algo por el estilo. De manera tal que tenemos todos los elementos ahí para que Marcos Paz entre en ese circuito. Bien, estamos hablando con Oscar Marcos, que es dirigente del Frente Grande y además, por supuesto, concejal de la bancada oficialista aquí en el HCD de Marcos Paz. ¿Me seguís acompañando? Vamos a una pequeña pausa y después continuamos hablando de temas de Marcos Paz y de temas que hacen a la vida cotidiana nuestra y a temas nacionales. Elecciones 2011, importante, muy importante. Bueno, ese va a ser también tema acá de debate con Oscar Marcos. Ya volvemos.